Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre actividad enzimática, que fue la práctica número 5. Mi equipo está conformado por Araceli García Estrada y su servidora Bárbara Valeri Romero Potrero. Bueno, para comenzar vamos a dar una breve introducción acerca de este tema y bueno, iniciaremos con ¿qué es una enzima? Una enzima es una molécula orgánica que esta es principalmente proteica. Esta actúa como un catalizador biológico. Esto acelera la velocidad de las reacciones químicas, pero sin consumirse en el proceso. Posee una alta especificidad actuando sobre un sustrato concreto. Bueno, como ya lo dijimos, la mayoría de las enzimas son proteínas y cada una posee una gran especificidad. Esto significa que cada enzima cataliza una reacción específica en un sustrato determinado, como una llave que solo canjea una cerradura. Curiosamente, muchas enzimas pueden cambiar su nivel de actividad, pasando de un estado de baja actividad a uno de alta. Esto depende mucho de las condiciones celulares. Algo que también es importante recalcar es que las enzimas se clasifican. Estas tienen 6 clasificaciones. Estos 6 grupos principales se clasifican según el tipo de reacción que catalizan. Tenemos a las oxidorreductasas, que participan en las reacciones de oxidorreducción, como su nombre lo indica. Luego tenemos a las transferasas, que mueven grupos funcionales. Posteriormente tenemos a las hidrolasas, que bueno, estas son importantes en la ruptura de enlaces mediante agua. Las liasas, que están implicadas en la ruptura sin agua. Las isomerasas, que causan cambios estructurales. Y finalmente las ligasas o sintenasas, que unen moléculas necesitando energía en el proceso, como el ATP. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta son 3 definiciones importantes, las cuales son sitio activo, que bueno, el sitio activo es la región clave de la enzima donde ocurre básicamente todo el procedimiento del proceso. Es una agrupación específica de aminoácidos que facilita la unión con el sustrato, permitiendo la reacción catalítica. Luego tenemos a los cofactores y coenzimas. Bueno, muchas enzimas requieren ayuda extra, que son los cofactores y coenzimas, y los cofactores son componentes no proteicos que ayudan a la enzima a interactuar con el sustrato. En particular, las coenzimas son cofactores orgánicos impredecibles para la actividad enzimática. Estas colaboran en el proceso, actuando como una especie de puente entre la enzima y el sustrato. Y bueno, como tal, la definición de la coenzima es que es un cofactor, es decir, una molécula que es impredecible, como lo mencionamos, en las actividades que desarrollan las enzimas. Esos subfactores no proteicos se vinculan a apoenzimas proteicas para formar holoenzimas. La definición de un cofactor es un componente no proteico termoestable y de baja masa molecular, necesaria para la acción de una enzima. Sirven como un puente, como ya lo dijimos, de unión entre el sitio activo y el sustrato, y estos son los responsables principalmente de la catálisis. Algo también importante recalcar son los factores que afectan la actividad de las enzimas. En este caso son 8 que nosotros consideramos las más importantes, que tenemos la temperatura, el pH, la concentración del sustrato, la concentración de enzima, la presencia de cofactores y coenzimas, los inhibidores, los activadores alostéricos y las modificaciones posttransduccionales. El principal que veremos a lo largo de la práctica va a ser la temperatura, que bueno, es un aumento moderado de la temperatura. Esta puede incrementar la actividad enzimática, y temperaturas demasiado altas pueden desnaturalizar la enzima y desactivarla. Otro que podemos tener en cuenta también es el pH, y es que cada enzima tiene un pH óptimo. Valores muy ácidos o muy alquinos pueden alterar la estructura de la enzima y su actividad. El tercero tenemos la concentración del sustrato, que a mayor concentración del sustrato, mayor actividad enzimática hasta alcanzar un punto de saturación. Tenemos también la concentración de enzima, que esta, al incrementar la cantidad, puede aumentar la velocidad de reacción si hay suficiente sustrato disponible. Como el punto número 5 tenemos la presencia de cofactores y coenzimas. Muchas enzimas requieren iones metálicos, que son los cofactores, o moléculas orgánicas, que son las coenzimas, para poder activarse. Tenemos los inhibidores también, que son sustancias que reducen o bloquean la actividad de la enzima. Estos pueden ser competitivos o no competitivos. Y tenemos activadores alostéricos, que son moléculas que unen a sitios distintos al sitio activo y aumentan la afinidad de la enzima por su sustrato. Y por último tenemos las modificaciones posttraduccionales, que cambios químicos en la enzima, como la fosforilación, pueden activarla o inhibirla. Para esta práctica hubieron 2 fundamentos principales.
para que se pudiera llevar a cabo, las cuales mis compañera la explicará más adelante. En el fundamento, pues tenemos lo que ocurre en la reacción. Se mezcla la vitamina C con el cloruro férrico y el ferrocianuro. Y pues aquí ocurre una reacción de oxidación, reducción, la que se conoce más comúnmente como redox, donde el ácido ascórbico se oxida a ácido deshidroascórbico, lo que significa que va a perder electrones. El hierro del cloruro férrico pues se va a reducir a hierro más 2 positivo. Es decir, va a ganar electrones y luego este mismo pues va a reaccionar con el ferrocianuro para formar un compuesto insoluble que es un color azul intenso, más conocido como azul de Prusia. ¿Esto qué va a indicar? Pues el color azul indica que la vitamina C está presente y ha reducido al, al hierro, lo que permite la formación del complejo. Por eso se considera el control positivo, ya que confirma que hay poder reductor. En el control negativo, pues se refiere a que la reducción sin formación de complejo azul en esta reacción solo se mezcla la vitamina C y el cloruro férrico sin ferrocianuro. Aquí también ocurre una reacción redox, en el cual la vitamina C se oxida a ácido deshidroascórbico, el hierro se reduce a F2 más, formando cloruro ferroso, pero no se va a formar el azul de Prusia, ya que falta el ferrocianuro necesario para que se pueda formar el complejo azul. Bueno, ahora hablaremos de los reactivos que ocupamos, los cuales principalmente fueron 3. Y bueno, en las hojas de seguridad tenemos el nitrato de plomo, el cual en la clasificación de peligros es tóxico si se ingiere o se inhala, causa daño a órganos. También es un oxidante fuerte y puede intensificar incendios, además de que es peligroso para el medio ambiente acuático. Para medidas de protección personal tenemos que es guantes resistentes a productos químicos, protección ocular y ropa de protección, que bueno, en este caso es la bata, manipular en campana de extracción o extractora. Como primeros auxilios en caso de inhalación es trasladar al aire fresco y asistencia médica. En contacto con piel y ojos es lavar con abundante agua al menos durante unos 15 minutos y en caso de ingestión no es recomendado inducir al vómito, sino inmediatamente buscar atención médica. Posteriormente tenemos al cianuro de sodio, la cual es extremadamente tóxico por ingestión, inhalación o contacto con la piel. También puede liberar ácido cianhídrico, que es un gas letal al contacto con ácidos, y también es muy peligroso para el medio ambiente acuático. Como medidas de protección personal es el uso estricto de guantes, gafas y mascarilla con filtro para gases ácidos y vapores tóxicos y control de ventilación obligatorio. Y bueno, en caso de primeros auxilios, para la inhalación es aire fresco inmediatamente y bueno, RCP si es necesario, al igual que asistencia médica. En contacto con piel y ojos se recomienda lavar con agua y quitar la ropa contaminada. Y bueno, en ingestión inmediatamente buscar atención médica y pues no provocar el vómito como el anterior. Luego por último tenemos al peróxido de hidrógeno, que bueno, este es un agente oxidante fuerte, es corrosivo para la piel y ojos, puede causar quemaduras graves en contacto con la piel. Y bueno, también tenemos que riesgo de explosión si se calienta o se llega a contaminar. Como medidas de protección personal tenemos que son los guantes, las gafas y protección facial completa, ropa resistente a productos químicos y una ventilación adecuada. Y para primeros auxilios en caso de inhalación, nuevamente aire fresco y asistencia médica. En contacto con piel y ojos, lavar con agua por 15 minutos y asistencia médica. Y bueno, ingestión, nuevamente volvemos a repetir que no se induce al vómito, enjuagar la boca y atención médica también. Bueno, después tenemos la metodología, que son todo lo que se hizo durante la práctica 5. Y bueno, para iniciar nos pusimos todo nuestro equipo, que fue la bata, los guantes, y posteriormente nos dieron el material que íbamos a ocupar, en el cual lo lavamos antes para iniciar la práctica. Y bueno, después de esto cortamos en trozos delgados y procuramos que fueran casi del mismo tamaño o los más similares. Esto hicimos para el hígado, la papa y la manzana.
Una vez que eso, hay que tomar en cuenta que no podíamos manipularlo con las manos, sino con unas pinzas que anteriormente nos los dieron en los materiales. Ya una vez que teníamos esto, lo íbamos a pasar al tubo de ensayo que nos dieron. De cada tejido vamos a separar una porción y la colocamos en el tubo de ensayo y la cubrimos con agua destilada para después introducirla en agua hirviente durante 5 minutos aproximadamente, o al menos hasta que ésta hiciera burbujas, o pues sí, principalmente eso. En cada tubo se puso una concentración diferente de las hojas de urea que mencionamos en los reactivos. Hubo especialmente tubos de ensayo en los que solamente se agregó agua destilada y se calentaba. En otros, en los tubos de ensayo posteriores agregamos nitrato de plomo, cianuro de sodio y el peróxido de hidrógeno. Esto de acuerdo a la tabla que se colocaba en el manual. Una vez que fue eso, observamos la intensidad del burbujeo y bueno, fuimos señalando del 1 al 5 qué tanto había de intensidad del burbujeo en cada tubo, con cada muestra que trajimos, que fue la manzana, la papa y el hígado. Y bueno, en los resultados podemos ver que en la manzana, en el tubo 1, tuvo una intensidad del burbujeo de más o menos 3. Eso no fue tanto, pero tampoco fue muy poco. Mientras que en el tubo 2 fue muy poco. Creemos que fue porque es en donde fue el agua destilada, no sacó tanto. Mientras que en el tubo 3 también tuvo la misma proporción, un poquito más, pero no mucho, no se diferenció tanto. Mientras que en el tubo 4 sí fue en el que tuvo una mayor intensidad de burbujeo. Posterior tenemos en el hígado, en el cual en el tubo 1 se observó un 2 de intensidad, en el tubo 2 un 3 más o menos, mientras que en el tubo 3 un 2 de intensidad de burbujeo, mientras que en el tubo 4 fue en el que tuvo más. Incluso en la imagen 2 se puede observar más o menos cuánto fue la cantidad de burbujeo. Consideramos que fue un 5. Mientras que en la papa, en el tubo 1 presenta un 2 de intensidad, el tubo 2 1, en el tubo 3 3 de intensidad y en el tubo 4 3. Algo que notamos mucho es que en el tubo 4 es en el que tuvo una mayor intensidad de burbujeo, a diferencia de otros, que en el tubo 2 fue en el que sentimos que no hubo tanta intensidad, sí hubo, pero no de la manera en la que se mostró en los demás. Y bueno, también en el hígado, ahí fue en el tubo 4 donde tuvo la mayor intensidad, como podemos observar en la imagen 2. Incluso alcanzó una gran altura del burbujeo que tenía de la intensidad. Y bueno, en la imagen 1 se muestra en la tabla de resultados. En la imagen 2, como ya lo mencionamos, todos los tubos de ensayo con la manzana, el hígado y la papa. Y de acuerdo a la intensidad de burbujeo, que más o menos podemos escalar, que en uno tenemos una mayor intensidad, en la otra una media y bueno, en la otra casi nula, ¿no? Es una comparación de más o menos en la cantidad, bueno, la intensidad del burbujeo que había. Y bueno, en la imagen 3 es todos los tubos de ensayos con una intensidad de burbujas, no tantas. Y bueno, por último, en descripción de resultados podemos observar que en la manzana tiene una actividad enzimática alta en el tubo 4, seguida del tubo 1, y los tubos 2 y 3 muestran una actividad menor, que es de una intensidad de 2. Esto sugiere que las condiciones del tubo 4 favorecieron la actividad de la enzima de la pulpa de manzana, posiblemente debido a factores como el pH, la temperatura o la concentración del sustrato. En el hígado, el tubo 4 muestra la mayor actividad, que fue 5, similar al patrón observado en la manzana. El tubo 2 presenta la actividad intermedia y la menor actividad en los tubos 1 y 3. Este indica que las condiciones experimentales no fueron óptimas para la actividad enzimática en el hígado en esos tubos. Y bueno, por último tenemos a la papa, que el patrón es diferente en la papa. El tubo 3 presenta la mayor actividad, seguido del tubo 4, y el tubo 1 presenta una menor actividad, mientras que el tubo 2 muestra la actividad más baja. Este resultado puede indicar una mayor sensibilidad de las enzimas de las papas en las condiciones del tubo 1 y 2. Como conclusión, tenemos que los resultados pues indican variabilidad en la actividad enzimática entre los 3 sustratos y entre los distintos tubos. La mayor actividad en el tubo 4 para la manzana y el hígado podría sugerir unas condiciones óptimas en ese tubo.
Sin embargo, los resultados de la papa muestran una distribución diferente de la actividad, resaltando la necesidad de un control más exhaustivo de las variables experimentales. La recomendación sería realizar experimentos adicionales con mayor control de las variables para poder obtener conclusiones mucho más sólidas. Y bueno, tenemos el cuestionario. En la primera pregunta tenemos cuál es el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Bueno, debemos considerar que como cualquier molécula, pues las proteínas se van a encontrar en un constante movimiento. Un aumento de la temperatura hará que este movimiento aumente y por lo tanto la proteína o las proteínas a temperaturas mayores de 45 a 60 sufran una desnaturalización debido a la ruptura de puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Algunas proteínas también recobran su conformación al bajar lentamente la temperatura. A esto se le llama renaturalización. A mayor temperatura, la aceleración de la acción de la catalasa, pues encontrando su temperatura óptima entre estas temperaturas. Y a temperaturas extremadamente altas, se desnaturaliza la enzima. ¿Qué es la desnaturalización proteica? Pues es un proceso o serie de procesos en el que se altera la disposición espacial de las cadenas polipeptídicas dentro de la molécula, transformándose la estructura típica de la proteína nativa en otras más desordenadas. Los efectos de esto pues pueden ser pérdida de la actividad biológica, cambio en la solubilidad e incremento de la solubilidad al ataque de proteasa. En la siguiente pregunta tenemos qué es el factor Q10. Bueno, el parámetro Q10 se define como la razón entre la constante de velocidad a una temperatura y la constante de velocidad a otra temperatura. Esto no es constante, sino que depende de EA y la temperatura absoluta. El parámetro Q10 se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación que se muestra ahí. Y bueno, donde KT va a ser la constante de reacción a temperatura 1 y KT más 10 es la constante de la temperatura 2 en la suma de la temperatura 1. Y por último, tenemos la última pregunta que nos dice cómo escribir el complejo que se forma con el hierro y la molécula de cianuro. Pues bueno, el ferrocianuro es el nombre del anión Fes4 en solución acuosa. Este complejo de coronación resulta relativamente poco reactivo, que por lo general se encuentra disponible en forma de sal ferrocianuro de potasio, la cual tiene la fórmula Ke y bueno, Fes. La catalasa se une al hierro y se une al cianuro a la posición donde debería unirse el peróxido de hidrógeno. Esto hará que el cianuro, como es un inhibidor de tipo irreversible, el plomo será un inhibidor de tipo no competitivo.